Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por sintonizar Conciencia Top New. Estás ahí, este es el especial. Te esperamos en la radio. Esta radio Conciencia Top New es una radio que tiene espacios gratuitos para vos, ¿sí? Tu nuevo proyecto radial. Hay importantes sorpresas en Conciencia Top New. Ahora en junio empieza una nueva locutora, ¿eh? Lidia Puterman. Su programa va a ser eh, palabras en poesía, poesía en palabras. No me acuerdo bien cómo se va a llamar porque es nuevo. Todavía no empezó, con eso te digo todo, pero por ahí creo que el 5 de junio ya va a estrenar. Está trabajando a full, me parece genial. Muchas gracias, Lidia, y te esperamos. Vamos a ser tus primeros y fieles oyentes. ¿Cómo está la radio, eh? ¿Escuchaste este lunes que pasó El Martillo del Arte? Los lunes a las 20. Te lo recomiendo. Por supuesto, el colectivo. Bueno, no te pongas, Luisa, a nombrar los programas porque después los locutores dicen, ay, me nombró a mí, a vos no, ¿qué habrá pasado? Pero bueno, son todos proyectos. Ah, bueno, Chesur, Chesur. Nombremos a Chesur, te lo recomiendo a las 17 horas porque acá tenemos uno de los locutores. Bueno, ahí me acordé. Y increíble, toda la información de Chesur, ¿no? La música nuestra, autóctona, esas zonas por las cuales nos va recorriendo de nuestro sur, de nuestra Argentina. Gracias, Chesur, gracias, Abelino, Claudio Cruces. En fin, ¿qué más te puedo decir de la radio? Este es el especial, te cuento, y ahí ya te dije, tenés espacio gratuito para vos. Hoy en el especial tenemos varios temas que queremos conversar con vos, pero por sobre todo vamos a saludar al panel. Sí, sí, espérame, ¿qué está pasando con Luisa? Que no saluda a la gente. Pero bueno, también quiero hablar de nuestro nuevo Papa, ¿sí? Y vamos a ver cómo empezamos. Primero saludemos, saludemos. Hola Lili, buen día, Liliana de Ulbeco. Buen día, Luisa. Buen día a todos y todas. Gracias, gracias por estar. Yo dije, ay Lili, hoy creo que tiene médico, nuestra Lili, ¿qué hacemos? Porque cuando falta algo, esto es un equipo, y vos sabés cómo es el equipo. Falta, es como una mesa, ¿no? Si te falta una pata, no se para la mesa. Y aquí Una mesa que se quedó dura. te quedó duro, no sé, ahí. Yo creo que Eh, ella iba a hablar de que le falta una pata, pero me parece que a veces nos falta un poco más que la pata. Ay, bien su reflexión. Marta González, ¿cómo está nuestra psicóloga? Hola Martita, buen día. Y justo se quedó o fui yo. El internet. Ahí volvió. Ah, menos Se mal. fue la mesa completa. Luisa, se fue la mesa completa. Y se nos rompió la pata de la No, Empezá de nuevo porque empezamos a decir cualquier cosa. primer tema. No, no, el internet. No, no, Sí. está andando re mal. En cualquier momento me desaparezco de nuevo. Con lo que pagué. Y yo digo, no, no voy a pedir otro plan porque quiero tener un buen internet. Movistar fibra, Movistar en casa. Y miren lo que pasó con lo A que veces pagué. lo que pasa, Luisa, es que hay muchos aparatos conectados. Mirá que a mí me pasó, yo llamé, la chica me dijo que ese era el motivo, no cambié de plan, mantuve el más barato y ahora está mejor. No quiero que empiece a andar mal. Tenés que llamar, Yo hoy voy ellos a te llamar de nuevo. Sí, sí. ¿cuántos aparatos conectados hay? Ellos te pueden decir y si son, no soportan, cuatro ya no soportan, es Bueno, mucho. pero a esta hora en la que grabamos el especial no hay acá muchos aparatos, es esta computadora nada más. Así que no tienen. Fíjate de otros lados porque dice que sacan la contraseña, ¿viste? Todas esas cosas que hay ahora. Y aparte, Ay, interferencia. Por ejemplo, acá al lado está mi sobrina y yo estoy usando a veces si mi celular se conecta con el wifi de ella, porque está Claro, al lado. puede Como ser. Bueno, yo no voy a la sé. casa No de sé, ella, no fuimos ella a se otro lado. fue. Estás bueno, en el especial. Estás en Conciencia Volvamos. Tú. Y voy a seguir saludando al equipo. Hola, Clelia, ¿cómo andamos?
Buenos días a todos. Andamos bien, por suerte. Sí, por ahora el internet, apuremos de cualquier cosa. Si yo me desaparezco, ustedes no se sigan, no sé qué va a ser el programa este. Mariana, gracias hermanita por estar ahí en los controles, te quiero mucho. Vamos a saludar a Claudio Cruces. ¿Cómo andas, Claudio? Desayunando, me agarraste con una Muy galletita en la bien, boca. muy bien. Buen día para todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, hoy especialmente sos muy importante para nosotros porque queremos conversar sobre el nuevo Papa de la Iglesia, ¿sí? La Iglesia Universal, de la Iglesia Mundial, porque es el Papa del planeta, digamos, ¿no? Como lo fue Francisco en su gestión tan importante para la historia de la Iglesia. ¿Quién es León XIV? Claudio. Sí, bueno, esto es Hola Luisa, interesantísimo. ¿Cómo? Ah, Este, porque había un teólogo católico peruano, Gutiérrez, el padre de lo que le llamamos la teología de la liberación, que él decía algo interesante. Dice, los intelectuales se paran en un balcón y ven la procesión y dicen, mirá, aquel está rengueando, ¿no? Pero la verdad que para saber si alguien está rengueando, hay que caminar al lado de él, hay que dejarlo caminar, ¿no? Y me parece que a mí, para saber quién es este papa, hay que dejarlo caminar. Sin embargo, el nombre que se puso algo nos está hablando, ¿no? A fin del siglo XIX, principio del siglo XX, estuvo León XIII. Cuando se pone León XIV, porque hace memoria al antiguo, ¿no? El que hizo la famosa encíclica Rerum Novarum, en plena revolución industrial, donde la gente salía a la calle a pedir mejores condiciones laborales, él en esa encíclica, por un lado, dice, está bien que las personas se agremien, que pidan, que soliciten, ¿no? Pero lo que más enfatiza es en la propiedad privada, ¿no? En contra de los socialistas que salían a pedir, él se opone al socialismo muy profundamente, se opone al socialismo, León XIII, y pone la propiedad privada como algo que Dios le da a algunos sí, a otros no, que nunca supe por qué Dios le da a algunos la propiedad y a otros le da la esclavitud, ¿no? Así que, bueno, como todas las personas tendrán cosas buenas o cosas malas, eso a mí del señor León XIII no me gustó para nada. Es una encíclica que la verdad que deja mucho que desear, pero capaz que él se puso León XIV por otra cuestión. Capaz que como yo me dio 14, ¿no? Claro, Este, también es un diferente momento de la historia, de la humanidad, ¿no, León? sí, 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 Sí. sí. Pero Claudio, Eh, ¿me permitís? es Exacto, un hombre que es norteamericano y como tal tira hacia el conservadurismo. A mí no me cabe la menor idea, la menor duda, perdón, de que el hombre tira hacia un conservadurismo, ¿no? mira, Pero ¿sabés, bueno, Claudio? Disculpame que te interrumpa. Hace un ratito Clelia me comentaba que estuvo leyendo algo sobre León XIII. Qué bueno mm, esto, ¿no? Es decir, tenemos un León XIV, a ver quién fue León XIII y ver claro, ¿qué nos contás, Clelia? Sí, le quería decir, Claudio, que efectivamente yo observé como vos el énfasis en la propiedad privada, Mirá vos. que en cuanto a esto de la propiedad privada hay que aclarar algo. Nadie discute que uno es propietario de su propia casa, su propia ropa, sus propios recuerdos, pero hablamos de la propiedad privada de los medios de producción, Mm. que esa claro, es otra exactamente, cosa, esa es otra cosa, completamente distinta. No de tus exactamente, bienes de uso, sino de los bienes que tenés para producir. claro,
exacto, ahí viene la Eso es diferencia distinto. entre propiedad Pero de privada todas y estar formas, privado de la propiedad, ¿no? claro, debemos reconocerle a León XIII que por primera vez la Iglesia habla de sindicatos. La idea de sindicato, o sea, de agruparse para luchar por los propios intereses de la clase trabajadora, es una idea anarquista. La cuestión de los sindicatos la inventó Proudhon, que se lo considera siempre el creador del anarquismo y es del siglo XIX. Y esta idea flotó durante bastante tiempo de manera laica. La toma la Iglesia y León XIII da por aceptados los sindicatos y propicia que haya sindicatos. Cosa muy avanzada para su época. La Rerum Novarum salió exactamente en 1891. Él ya era muy viejito, él se murió en 1903, vivió 93 años, es el papa que más años vivió hasta ahora. Y sale esa encíclica en medio de luchas obreras. Vivían en muy malas condiciones los obreros en ese momento. Las 8 horas de trabajo eran una ilusión que iba a tardar bastante en aparecer. Por cierto que las ganancias de las empresas eran enormes, estamos en plena época de expansión colonial, con eso no se metió, pero por algo se lo llamó el Papa de los Obreros, porque abogó por los obreros. En realidad pidió, como siempre pide la Iglesia, que todos sean buenos, que los empresarios sean buenos, los obreros también, y todos se comporten cristianamente. Pero parece que para las leyes objetivas de la economía eso no sirve mucho. Otra cosa por la que luchó es para que cuando haya peticiones obreras o conflictos o luchas por algo en especial, se reúnan los obreros con los empresarios, con veedores del Estado y en conjunto las tres partes acuerden. Son las paritarias. De ahora, ¿qué es eso? Y ese concurso de tres para resolver entre todos las cosas juntas se usó en una teoría económica que se llama corporativismo. Mira, Corporativismo lo usó el fascismo. Y yo no digo que sea fascista, también la usó Perón. Perón se basó en la doctrina social de la Iglesia. Esa doctrina, que es la que propició León XIII, fue la base de la democracia cristiana, mira. porque la Clelia, Iglesia... déjame que ubique a los oyentes entonces. Clelia Gómez te está hablando, ¿no? Del artículo que, bueno, de lo que pudo leer sobre León XIII. El papa que tenemos ahora es León XIV, ¿no? Que tiene mucho que ver, ahora Claudio nos va a seguir explicando, cómo es esto del nombre, de cuando un papa asume esto se coloca un nombre, lo elige él. ¿Quién elige ese nombre? León, que en este caso el papa que tenemos ahora eligió el nombre León XIV. Seguí contándonos eso. ¿Por qué León? ¿Y por qué 14? Sí, 14, 14 es un número que los argentinos nos da risa porque los que juegan a la lotería sueñan con un borracho, entonces le juegan al 14, ¿no? Pero este, en realidad el que elige es el electo, elige su nombre en homenaje a alguien. Francisco fue tal vez el primer papa que eligió un nombre que no era un nombre clerical. Francisco era
claro, no era sacerdote Francisco, ¿no? Y eso, digamos, marcó algo. sí. Algunos eligen su nombre para homenajear al antiguo papa con su propio nombre y bueno, tiene un número diferente. Claro, Francisco eligió por San Francisco de Asís, ¿no, Por San Claudio? Francisco de Asís, claro, sí, sí, sí. Ah, Era un laico. claro. Eh, Ahora es interesante lo que decíamos, que hay que verlo caminar, ¿no? Es, Y en esa trayectoria de camino tuvo cosas muy buenas, como defender a los inmigrantes en su país en natal, ¿no? Él en Estados Unidos defendió la inmigración, defendió el trabajo de los inmigrantes, y no es precisamente el cardenal que quería Donald Trump que llegue a ser claro, papa, ¿no? Y Claudio, eso ¿cómo nos es? habla bien de él. O sea, la nacionalidad de origen es estadounidense, pero Sí. él vivió en Perú. ¿Cómo es eso? Explícame. Él vivió en Chiclayo, que es la provincia, como acá Salta, por ejemplo. Ah, Después viene Jujuy y después Bolivia. Es este, la, la ciudad limítrofe, una antes de la ciudad limítrofe con el país del norte, con Ecuador. mm, Vivió y se nacionalizó allí. en- No creo que eso tenga la nacionalidad. Bueno, uno se pone contento que Francisco fue papa y fue argentino por ese claro, nacionalismo medio superficiales que tenemos, ¿no? Pero el dónde tal vez no sea tan importante dónde nació, sino cómo vivió, ¿no? Estar en Chiclayo, que es una provincia muy pobre, mira. bastante aindiada de, del lugar, lo llevó a todo esto, ¿no? De defender la pobreza, de defender los pobres, defender la inmigración. Sin embargo, yo considero que no esperen a Juan el Bueno. Creo que es un tipo que tira hacia el conservadurismo, ¿no? Esperemos que me equivoque. Vamos a ver, Creo ¿no? que si Francisco se estaba tirando un poco a la izquierda, va a dar vuelta el volante para el otro lado. Vamos a ver. Con la cuestión de la mujer, con con las cuestiones del divorcio y de la sexualidad y de todo eso, yo creo que va a tirar un volantazo a la derecha. Veamos. Pero ojalá me equivoque. Yo digo, escuchando la Clelia, ¿no? Con esto de el sindicalismo en aquella época, León XIII estábamos hablando, Clelia, de 1008 o ubicanos en el tiempo. 91, Sí, de a fines del siglo, 87 a última década del siglo. 1891. Claro, sí, pleno, ¿no? El tema de la revolución industrial y el sindicalismo, ¿no? ¿Cómo, o sea, tocará ese tema el Papa actual? ¿Qué puede llegar a ser con el sindicalismo como está ahora, en la actualidad? ¿Qué Bueno, opinan los ustedes? papas hacer no pueden mucho, pueden hablar nomás. Ya es bastante, ya es bastante. Más bien, Sí, sí, porque claro que sí, Que porque la puedan influencia es hablar muy ya es grande. bastante, Aparte marca ya el es bastante. lineamiento de todos los miembros de su iglesia, ¿no? Yo, claro. por ejemplo, acá, en Vicente López tenemos una fábrica, con la que hemos peleado mucho, Granix, la fábrica galletita Granix. Ellos prohíben a sus empleados sindicalizarse. Entonces, vos te agremias, te echan. Te dan la guita que te tienen que dar, chau. Este, yo no entiendo por qué, pero bueno, sí, uno entiende por qué, ¿no? Pero suponiendo que el Papa diga algo y el dueño de la empresa, de alguna empresa, sea católico, lo lógico es que lo siga, ¿no? Y si no, bueno, el obispo, el cura, el párroco, el que se lo apretará un poquito, pero todos los que hablaron en esa época todos los religiosos, digamos, que hablamos en la época de León XIII,
que era la época donde empezaban a crecer todas las sectas norteamericanas, los adventistas, los testigos de Jehová, todos surgen de ahí. Y por ejemplo, los adventistas dicen que el sindicato es del demonio, ¿no? Porque era lo que decían los patrones y era lo que decía, por decir algo, el diario Clarín, La Nación, ¿no? Era lo que le metían los medios en la cabeza y la gente lo creía. Entonces ellos dijeron eso. Y en ese contexto surge un papa que permite sindicalizarse o que dice que es bueno hacerlo, es muy progresista, aunque después se tira en contra de los anarcos, los socialistas, eso por supuesto, porque Claro. ellos mismos son dueños de cuánto poder económico, ¿no? Ah, bien. Ellos mismos privaron a la Sí. libertad a la sociedad en muchos casos, sobre todo en la Edad Media, de su propiedad. Por eso hablábamos de la propiedad privada y los que estamos privados de propiedades. Ahí está. Claudio, yo También tengo eso. una pregunta sobre los sindicatos. Yo tengo una pregunta que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, los sindicatos, ¿cómo terminaron? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Cuál fue el objetivo de la creación? Son todas preguntas, ¿no? Y yo recuerdo cuando mis hijas iban al colegio que muchas veces los padres queríamos hablar por alguna cuestión, entonces nos pedían que todos juntos no, que alguien nos represente y vaya a hablar con el Sí, equipo directivo. ¿Me están escuchando? sí, 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 es muy Uy, bueno eso. funciona Muy grande. el parlante. Entonces, es mucho más fácil tratar con uno que tratar con un grupo. Entonces, a uno es más fácil convencerlo o sobornarlo que a un grupo. Entonces, la pregunta que yo me hago es cuál es el sentido del sindicato. Si para que defienda a la gente, el representante del sindicato, o para poder manejar mejor al grupo. Es una pregunta, no sé, yo no me la Muy puedo bien. a ver, contestar, espera. pero No, tiene no preocupada. no nos superpongamos, porque todos tenemos cuestiones para decir. Clelia está levantando la manito, pero No la veo, parece que se se nos la ve tiene que borrosa. ir, Liliana. No, 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 ya Ah, está. bueno, que dale, estamos, Clelia, dale vos. estamos en una Ya la veo. cultura de la representación. ¿Será porque somos muchos? Ya no podemos ir a la plaza como iban los griegos a cada rato a resolver las cuestiones personalmente. No, Pero si no, tu no, por supuesto. representante va con mandato, tiene que obedecer al mandato de la asamblea o de la reunión previa. Bueno, El Eso se ha problema, perdido. y nosotros lo conocemos muy bueno, bien en la Argentina, es que nuestros representantes no nos representan, se venden bueno, tranquilamente. bueno. Y el otro día Liliana decía una cosa que es básica. Qué cómodo que es delegar, pero delegar tiene estas consecuencias. En realidad, no hay que delegar, hay que ocuparse personalmente. Claro que ir a reuniones después del trabajo es aburrido, es cansador, uno quiere ir a casa y tomar un mate y sentarse tranquilo, pero eso, las consecuencias de la delegación y el no ocuparse son estas. Claro, Los representantes no representan. Nosotros tenemos una casta de representantes obreros, eso sí que es una casta, inmensamente ricos, vendidos, que apenas representan a sus obreros. Se muteaste Te muteaste, Clelia. sin querer. Clelia no se dio sí, lo cuenta y murió. tachó su micrófono. Y entonces, Micrófono, Fíjate el Clelia. micrófono. Ay, fíjate de destapar el micrófono. Espera. ¿Cómo se Bueno, lo... estás en el No se te escucha, especial Clelia. por conciencia. Sí, 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 Clelia, te la idea de escucho. corporación, para terminar, deja aparte una cuestión básica, que es la diferencia de intereses. La Iglesia no está de acuerdo, por lo menos en la teoría de León XIII, no está de acuerdo con los intereses de clase, para nada. Claro, eso lo sostenía la izquierda, todos los matices de la izquierda. La Iglesia en ese momento estaba totalmente en desacuerdo, no solo con las ideas anarquistas o comunistas, sino incluso de los socialistas.
porque eran muy laicos y la iglesia pone por delante la, las creencias religiosas. Tanto es así que en estas reuniones que yo les mencionaba de empresarios, trabajadores y Estado, León XIII incluía a la iglesia para que también mediara en las tratativas de conflictos gremiales. Esa es una cuestión muy básica, la cuestión de los intereses de clase. No son los mismos los intereses de un empresario que está centrado, la empresa está centrada en la ganancia, con los intereses de los obreros, que están en los intereses de su posibilidad de vivir directamente. Por supuesto, Clelia, pero ahí en el medio tienen que estar los sindicatos defendiendo los derechos de los obreros, para que todo no se desmadre. Y hoy, ¿Quién elige a los representantes, Luisa? ¿Quién elige a los representantes de los sindicatos? Clelia lo dijo. O sea, si vos no te quedás en tu casa, no participás, que estás cómodo, que todo lo resuelva el delegado, pasa esto, que después te quedas sin trabajo. Entonces exacto, creo que hay Pasa que no es hay que más ser más delegado, porque participativo. delegado es que le delegan, Puede ¿no? ir Claro. uno, puede ir otro. ¿Por qué tiene siempre el mismo? El delegado. ¿Por qué siempre es el mismo delegado? ¿Por qué no puede ir otro? ¿Por qué no como representante? O sea, debería cambiarse la forma quizás. mirá ¿Entendés? vos O sea, se cómo, hace una reunión, se manda un delegado, se hace otra reunión, se manda otro delegado. Bueno, El que ya, responde va y el que no. me parece, Marta, que ya hace años en la Argentina se ha instalado una burocracia en los sindicatos Por eso, que algo es. cuando hay elecciones manipulan las elecciones y es prácticamente casi imposible sacarlos. Por Mismo, eso. miren, yo El me asunto es acuerdo que de si este vos vas al proceso. sindicato, van a elegir delegado sindical, y esa persona que aspira a ser delegado sindical hace publicidad con la plata del patrón. Ahí viene el asunto, pues ya no es delegado de los trabajadores, sino es delegado del patrón, ¿no? Mira, Claro, en el gremio docente me acuerdo clarito, como en lo que hoy es la CETERA, ¿no? Que si bien está la celeste, si bien hay líneas multicolor y otras líneas opositoras, en algunas seccionales está la multicolor, hay líneas opositoras y demás. Pero me acuerdo clarito y Clelia conoce este proceso, cómo al final de la dictadura y principios de la democracia, el gobierno de Alfonsín, se comenzaron a formar los sindicatos de base de la CETERA nuevamente. ¿Te acordás en Vicente López, en General Sarmiento? En San Martín siempre estuvieron, nunca dejó de funcionar, porque durante la dictadura estuvo prohibida la actividad sindical. Entonces se conformaron los sindicatos de base, que realmente eran democráticos, representativos, se manejaban con asambleas y demás. Yo me acuerdo, pero bien clarito, en una movilización que hubo, cómo fueron siendo cooptados por lo que fue la dirección de la Celeste, que hasta el día de hoy está, y con qué métodos. Me acuerdo, por ejemplo, en General Sarmiento robaron las fichas de afiliación para ganar elecciones. Porque cuando se instala una burocracia, los métodos que utilizan dejan de ser democráticos, ya no es la asamblea, ¿no? Me acuerdo clarito, en el 83, 85 se robaron las fichas de afiliación, empezaron a hacer, recuerdo de leer en el tren los volantitos macartistas, porque los sindicatos de base había gente independiente, gente de izquierda, haciendo propaganda macartista, y en una movilización con ese cambio de dirección, empezaron a aparecer señores que no eran docentes y mm, fortachones, tipo fuerza de choque, ¿viste? Unos grandotes que digo, esto no dieron una clase en su vida. ah, Pero fue clarito, digamos, eso, cómo se fueron apropiando. Y una vez que se apropian, no lo sacás más. Amadeo Genta, hace más de 40 años que está en el SUTECBA, que es el sindicato de empleados Municipal. municipales.
Porque Sí, continúan con los mismos métodos, o sea, fraude, todo lo que se te puede ocurrir. ¿Por qué? Porque tienen muchos privilegios, viven de la plata nuestra, viven de nuestro Claro, futuro. Lili, de los descuentos, qué barbaridad. Y el pueblo Mirá se cómo banca nos esa guita, fuimos, ¿no? escuchen, empezamos Sí, nos fuimos hablando, de tema, empezamos con el no, Papa, pero yo no, me quedé pensando con el tema mm, del Papa y la dirección de la Iglesia en este sí. caso, si algún Papa pudo conseguir alguna modificación en concreto. Porque ayer me llegó esto, ¿no? Me llegó de un psicólogo de España. Dice, Gaza no muere solo bajo las bombas, Gaza muere lentamente, día a día, hora a hora, de hambre, de sed, de enfermedades curables. Muere bajo el asedio criminal de un régimen que ha convertido cada necesidad básica en un arma de guerra. Muere con la complicidad de un mundo que permite que en pleno siglo XXI más de 2 millones de personas sean empujadas al exterminio, no solo por el fuego, sino también por el hambre inducida. Esto Claro. está pasando ahora. A ver, yo me sí, pregunto, terrible. ¿algún papa, alguna dirección de la iglesia ha logrado alguna modificación? Sí, porque ayer estábamos estudiando historia y, por ejemplo, la primera revolución mexicana le hicieron sacerdotes, que fueron Hidalgo y Morelos. Los mataron a los dos. Sí, 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 Claro. sí. Pero la primera revolución mexicana, la que fue verdadera, liberarnos de España y demás, fue llevada adelante por dos sacerdotes. No fue de luego la línea que se impuso, ¿eh? Es cierto, tanto Hidalgo como Morelos lo mataron y luego vino la contrarrevolución en México, ¿no? Estamos hablando de 1820. ¿M? No digo, no hablo de las bases, pero hablo de la dirección de la iglesia. ¿Alguno consiguió algo? ¿Alguno consiguió parar una guerra? ¿Alguno consiguió? Es espantoso lo que está pasando en Gaza. Es espantoso. Están usando Es igual indignante. están usando igual Indign- que en los campos de concentración nazi el hambre. ¿Se acuerdan cuando se liberaron los campos de concentración que salieron todos? Eran esqueletos prácticamente. Bueno, no tienen comida, no tienen No, agua, no, 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 claro, más bien. no Por tienen medicamentos. eso, Bueno, no hablemos de medicamentos. Sí, 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 sí. ¿No? Y claro. el artículo sigue, las mamás le tienen que dar a los hijos aguas contaminadas, lo mismo para comer, no tienen de dónde sacar para comer, no hay agua potable, las bombas rompieron todo y ahora están en el paso de usar el hambre como arma de guerra. Digo, no sé, No, yo creo, ¿qué? Lili, que lo que estamos diciendo, todo lo que estamos diciendo, son las preocupaciones que tenemos como seres humanos. Y las estamos poniendo aquí, en este programa. Y le estamos hablando a León XIV, ¿no? Para que ponga en Atahualpa agenda. Yupanqui, el poeta argentino Atahualpa Yupanqui, mirando a cómo se manejaban en su época los obispos en las diferentes provincias, escribió unos versos terribles que se llaman Preguntitas sobre Dios. Y Ujú. dicen que Dios ayuda a los pobres, tal vez sí y tal vez no. Lo que sabemos seguro es que almuerza en la mesa del patrón. ¿No? Mm, Me parece que eso fue lo que quiso torcer tal vez León XIII, sin duda Juan XXIII, y bueno, y muchos otros, que tal vez sin nombre, desde su religión o desde su punto de vista han querido cambiar, ¿no? Pero es lo que sucedía, ¿no? Una iglesia o una jerarquía eclesiástica que apoyaba a una clase social, ¿no? A los pocos, a claro. los terratenientes. No, no. Bueno, esperemos que eso cambie en algún Que eso momento. cambie. Esperemos que el Papa León XIV responda a lo que es la Iglesia, a lo que es la misión que tiene. Y, La iglesia en este momento ha aprendido, creo yo, que ujú, si no, pierde feligresía. Cuando Claro. subió Francisco, había perdido mucha gente la iglesia. No sé si la recuperó, porque Ahora, el, dis- lo importante es recuperar a la gente. Lo importante es recuperar a la gente. La yo pregunta que creo yo que me hago. sí,
que los necesitan a los feligreses. Acá Sí, en la ya lo sé, Argentina pero el Estado sostiene a la Iglesia Católica, pero en otros países viven de los feligreses. Fíjense, la claro, pero por Catedral de eso, Colonia se vos lo alquilaba estás para eventos, tanto para eventos de negocios como para fiestas, de bodas, de cumpleaños o de lo que sea. La iglesia necesitaba de eso para vivir, porque allí no está sostenida por el Estado. Hay que diferenciar bien en qué un obispo gana como un CEO. Ah, Los obispos son no se le funcionarios públicos venga. en los países católicos. mira, Iglesia y Estado, asuntos separados, se decía. mira, Realmente, ahí sí, ¿por qué el Estado tiene que mantener la creencia de un sector de la población? absolutamente, ¿No? claro. Bueno, en Uruguay no es así. En Argentina es así. Sí, Para que la población Eso crea es una, determinadas cosas, Lili. Nosotros Para que la población necesitamos, crea no, determinadas cosas. ¿Cómo? escúchame, nosotros necesitamos una iglesia, un papa que esté del lado de los derechos humanos. Mira, nada más te pedimos, León XIV, Claro, que esté del lado de los derechos solo eso. humanos, que defiendas. Porque ¿por qué después todos los presidentes nuevos se van a ver al papa? ¿Cuál es la idea esa? Todavía encima viajan al Vaticano con nuestro dinero, ¿eh? Y se mandan ¿cómo se llama cuando van, qué sé yo, como 20 personas con el presidente, ¿no? Viajan al Vaticano y se mandan sus grandes paseos con nuestro dinero para ir a ver al Papa. ¿Qué es esto? No lo entiendo. En realidad lo van a ver al Papa para ver cómo negocian, porque arreglan. otra cosa no te puedo decir. Y en realidad no lo hacen por ser católicos, lo hacen porque el Papa es un jefe de Estado también. claro. Entonces necesitan de todo, van a ver al presidente Trump y al Papa, para ellos es lo mismo, no, no se trata de eso, Sí, se trata de ¿no? ver cómo podemos sacar ganancia de esto, ¿no? Y con la Además, guita el nuestra, jefe de digamos. Estado, perdón, Claudio, te No, interrumpí, no, 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 por favor. es jefe de Estado de un poder espiritual, que es la religión mayoritaria de la República Argentina. Pero le dicen mayoritaria porque los bautizaron de chicos, porque la gente es bastante descreída en general. Van a los ritos del bautismo, del casamiento, ahora ni se usa casarse tampoco, pero las que se quieren casar de blanco y con toda la parafernalia de boda lo hacen. Este, pero en el fondo, si te les pones a preguntar, se perdió mucho la, la creencia, se perdió, no es como antes, la gente es bastante laica en A mí, Sí, general, sí, yo creo que a sí. mí me parece que, viste, en todas las instituciones, hay que diferenciar quiénes son quienes la dirigen y cuáles son los objetivos de quienes la dirigen. Estamos claro. hablando de los sindicatos, estamos hablando de la iglesia, y luego de la base, del común de la gente, ¿no? Que Por tiene eso, claro, otros intereses que no son los mismos de los que la dirigen. Otras precisamente por intereses, otras eso, necesidades. claro, precisamente por eso en la dictadura hubo un montón de obispos fachos que mandaban, como el de La Plata, a su propio sobrino a la muerte, pero no podemos definir a la Iglesia Católica por eso, porque las bases pensaban otra cosa de su Claro, dirigencia. bien. Es una cosa interesante eso. Pero Sí, son instituciones verticalistas. Bueno, a ver, Sí, Freud ya en análisis de las masas, psicología del yo, analiza dos masas artificiales, dice él, que son la iglesia y el ejército. Son mm, instituciones verticalistas. claro, Y la educación pública también es una institución verticalista. Los sindicatos también. A ver, díganme qué institución hay que no sea verticalista. A ver si encontramos bien. alguna. Bueno, Y pero que es sea verdad. horizontal, que sea democrática. Bueno, por ahí las escuelas de educación popular, alguna organización social, y no sé hasta dónde, las organizaciones sociales, porque también tienen sus dirigentes, ¿no?
O sea, me gustaría saber dónde hay organizaciones más horizontales y que no sean verticalistas. Yo creo que todos los problemas vienen desde allí, volvemos al inicio, Claro, ¿no? Y es verticalista, hay alguien que manda, que baja las cosas de arriba para abajo y hay alguien que delega. Y bueno, y cuando se tiene el poder no pasan cosas buenas en general, porque la exacto. religión, el cristianismo también en el siglo IV creo que fue aprobado por el Imperio Romano. Al principio, no, al principio el cristianismo estaba inclusive perseguido, bueno, por el mismo jefe, por el mismo Cristo, ¿no? Perseguido y Ah, demás, pero eso hay es, un momento es en el siglo IV que el Imperio Romano lo asimila y lo hace, claro, lo admite como una religión, ¿no? eso es interesante, ¿por qué? Porque el cristianismo siempre fue perseguido. Cuando después de Constantino se estatiza el cristianismo, empieza a ser parte del Imperio Romano, se convierte inmediatamente el cristianismo de perseguido a perseguidor. Ahora somos Claro. nosotros los que perseguimos a los paganos, ¿no? Sí, eso, Es embromado, eso es parte de ese verticalismo que vos decís, y lo peor de ese verticalismo es cuando la punta de la pirámide se cree un representante de Dios. Mm. Grave. En psicología institucional se habla de instituyente e instituido y analizan cómo todos los movimientos comienzan siendo instituyentes, es decir, más democráticos, más horizontales, pero hay un momento en que hay un quiebre y pasan a instituirse, es decir, constituirse como instituciones, ¿no? Y Ajá. bueno, ahí empiezan los problemas. Ahí Súper, empiezan los problemas. súper interesante esta primer etapa del especial, ¿no? Muchas derivaciones en cuanto a conversar sobre el nuevo Papa León XIV. Vamos a dar vuelta a la página en este programa, porque les prometí a unas amigas nuestras que creo que han estado en la rueda presentando su libro, que vamos a escuchar, porque prepararon, es un video, pero vos que estás en la radio vas a escuchar lo que las chicas te dicen y luego te explicamos, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos compartir. ¿M? Y vamos acá, a ver si lo podemos escuchar. Ahí va, ¿eh? Ahí voy con el videito. Somos Memoria en Libertad, un colectivo integrado por niñas, niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado entre 1968 y 1985 en Uruguay. Nuestra situación fue y sigue siendo invisible para la mayoría de los uruguayos, porque siempre aparecen como víctimas directas quienes eran adultos en esos tiempos. Nacimos en 2008 como un espacio de lucha y de reconstrucción de la memoria colectiva. En 2018 nos conformamos como organización de derechos humanos y fuimos reconocidos por la Institución Nacional de Derechos Humanos a través de una resolución de 2019. También contamos con 3 recomendaciones de la ONU que se suman a esa resolución. Nuestra lucha es por el reconocimiento como víctimas directas del terrorismo de Estado, que se reconozca también la responsabilidad del Estado uruguayo en la vulneración de nuestros derechos durante nuestras infancias y adolescencias y que se nos pidan disculpas públicamente. Pedimos que se garantice la cobertura integral de salud y que se nos otorgue una adecuada reparación. Que nuestras experiencias se incluyan en el relato histórico nacional, que se tomen las medidas necesarias para investigar la verdad y difundirla. A lo largo de estos 17 años, para visibilizarnos, hemos creado propuestas y participado de distintos espacios. Realizamos muestras, talleres, conversatorios, espacios de cineforo, participamos en ferias y colaboramos en propuestas educativas y de investigación. En 2024 publicamos el libro Memorias Encontradas, que fue presentado en distintas localidades de nuestro país y también en Buenos Aires. Mientras tanto, participamos en entrevistas en distintos medios de comunicación para hacer llegar nuestras voces a todo el pueblo uruguayo. Seguimos y seguiremos pidiendo memoria, verdad,
justicia y reparación. Nunca más. Gracias, chicas. Muchas gracias por hacernos llegar este video tan explicativo, informativo de todo lo que están haciendo. Las chicas estuvieron en La Rueda, presentando su libro Memorias Encontradas, ¿sí? Muy interesante ese programa de La Rueda, lo pueden encontrar en el canal, ¿no? De La Rueda. Y fue muy emocionante ese conversatorio porque adultas ya en esta época, ¿no? de la historia de la humanidad, ellas ponen en ese libro, Memorias Encontradas, todas sus experiencias en su niñez, qué sintieron, cómo vivieron, sí, muchas veces con sus papás desaparecidos, solitos, solitas, cómo pudieron afrontar. ¿Y cómo lo pueden hacer, Lili? A mí lo que me emocionó mucho, me impactó, digamos, escucharlas tan enteras, explicando ese pasado tan oscuro, pero lo hacen a través de una terapia, ojo, ¿no? Que pudieron poner en palabras todo eso y lo bien que les hace. Así que bueno, cumplimos en volver a traerlas a conciencia Top New. Nos quedan poquitos minutos y les cuento también otra promesa que hice que me pareció súper interesante. Un artículo también que escribió el educador Carlos Sigvar, ¿sí? Carlos Sigvar, él, voy a volver al Zoom porque no compartí, ahí está. Escribió un artículo, aquí está, miren. Carlos Sigvar, que también estuvo en el especial o en la rueda, no sé, en Conciencia Top New, él nos habló del impacto negativo, ¿no? que hacen el uso de celulares y tecnología en niños y adolescentes. Y ahora escribió un artículo, pero este artículo lo basó en, em, en una investigación que hace el psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt. Se basa en eso y escribe esta reflexión, donde ahí en compartiendo pantalla vemos para el canal 6 de Entre Ríos, RTV, porque Carlos es entrerriano, ¿no? Muy orgulloso de serlo, desde Entre Ríos, el observador. Y lo titula La gran reconfiguración de la infancia, que es un tema para un nuevo programa, pero bueno, lo queremos citar hoy antes de irnos, ¿no? Él titula esto de la basada en el juego a la basada en el teléfono. O sea, Carlos es un gran defensor de lo que es el juego, pero el juego como, a ver, de humano a humano, esos juegos que se han ido perdiendo y que llegamos a un momento que el niño adolescente está con su celular aislado del mundo, jugando, sí, jugando, pero en lo tecnológico. Y fíjate, te quiero traer los perjuicios que nos dice Carlos, ¿eh? Perjuicios fundamentales de la infancia, dice, basada en el teléfono, por ejemplo, la cantidad de tiempo, ¿no? Que los adolescentes dedican a sus teléfonos. Otro perjuicio, falta de sueño, efectos a largo alcance, dice, depresión, ansiedad, irritabilidad, déficit cognitivo, aprendizaje insuficiente, peores calificaciones escolares, ¿eh? Más accidentes y más muertes accidentales, por ejemplo. Está hablando de los perjuicios que conlleva esto del adolescente, el niño continuamente con su celular. ¿M? Fragmentación de la atención, cita también, ¿sí? Adicción también. La liberación de dopamina es placentera, pero no produce una sensación de satisfacción, sino que nos hace desear más de lo que
desencadenó dicha liberación, ¿no? Y que es negativo para nuestra psiquis. Es un tema para tratarlo en un programa totalmente completo, ¿no? Y nos va reflexionando sobre cada punto. Ven que la fuente que utiliza es un libro que se llama La generación ansiosa y el autor es Jonathan Haidt. Gracias, Carlos. Gracias por habernos compartido este artículo. Te felicitamos, siempre pensando en lo que es educación emocional, ¿sí? El juego, pero el juego, se ha olvidado eso. ¿Qué pasó con el juego que hacíamos en familia? A las cartas, qué sé yo, el desconfío, como esto, ¿no? El chinchón o la lotería familiar, todas esas cuestiones que nos hacían sonreír, ese rato de compartir, hay que volver, hay que volver. Dicen que nuestras madres nos decían, estás todo el día en la calle jugando a la pelota, vení un rato para adentro. Y ahora la madre dice, estás todo el día adentro con el teléfono, anda un rato a la calle. ¿Eh? Tal cual, tal Nos están cual. sacando, estamos sacando a los chicos a la calle para que sociabilicen un poco, no, no existe más eso. Más bien, uno de los pocos lugares tal vez seguros que puede haber una canchita donde hay adultos controlando, porque se pasaron. Ponele, los carnavales. Yo siempre me acuerdo de eso. Los carnavales de mi infancia, de mi adolescencia. Era salir a tirarle agua al vecino. ¿Qué pasó? ¿Qué nos está pasando a los seres humanos? Eso un poquito nos hace reflexionar el artículo de Carlos Sigvar. Muchas gracias por estar nuevamente ahí. Ya lo vamos a volver a invitar. Eh, ahí está. Nos vamos ¿Cómo yendo. A ver, podemos acceder a ese artículo? O nuestros oyentes, ¿cómo pueden acceder a ese artículo? sí, sí, el artículo está entrando. Bueno, Carlos nos lo compartió. Mira, volvemos ahí, pero volvamos ahí y vamos a ver. Porque yo personalmente lo encontré en Google, ¿eh? En Google, Ajá. sí, sí, en Google, a ver, vamos a ir ahí. Pones Carlos Sigvar, la gran reconfiguración de la infancia. Está en Google eso, ¿eh? Ahí lo vas a encontrar muy interesante leerlo completo, ¿está? Es de Entre Ríos, nuestro querido ahí compañero que nos gustaría tenerlo siempre, pero bueno, sus tiempos, porque Carlos es vicepresidente de una organización, es vicepresidente de la Fundación Educación Emocional, ¿sí? Él tiene su, Ah, sí, 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 es un gran ser humano, está trabajando constantemente, da talleres, va a las escuelas y lo ves en sus talleres totalmente jugando con los niños, ¿no? Cuestión de que a veces hasta el docente de hoy tiene miedo de abrazar a sus alumnos o hacer ese juego de humano a humano porque no sé qué van a pensar, qué va a pasar. Hay que dejar un poco de miedos de lado, ¿no es cierto? Bueno, una rondita de saludos que ya nos vamos, ¿eh? Martita, un saludo hoy. Pero justo te iba a decir que tu micrófono se portó bien hoy y ahora que te pido el saludo, acércate al micrófono, que no te escuchamos. Saludos a todo el equipo y a toda la audiencia. Así es, gracias, Marta. Lili, saludamos hoy. Bueno, Luisa, un saludo para todos y hemos hecho una recorrida por temas muy variados. Sí, sí, hoy estuvimos muy variados. Claudio. Sí, es importante por ahí decir a la audiencia que hay cosas que hablamos sin afán de crítica, sin meternos en lo que uno cree o piensa, ¿verdad? No, no criticamos a un papa que todavía no conocemos, simplemente hicimos un análisis de lo que pensamos cada uno de nosotros, ¿no? Gracias, Claudio. Sí, sí, muy acertado. Clelia, saludamos. será hasta pronto. Como siempre, muchas gracias. Y Luisa, pasamos por muchos temas, pero fíjate que están todos entrelazados. Tal cual. Porque eso lo pensé yo.
Porque en mucha oportunidad, hablando de la religión, de las iglesias y de la historia, ustedes mencionaron los golpes de Estado. Entonces ahí recordé yo este documental, este videíto que nos mandaron las chicas de Uruguay, ¿no? Y cómo Carlos Eibar, habla esto de la educación emocional, que es necesaria para poder visibilizar, a ver, el qué hacer, cómo hacer en este caos mundial. Nos vamos del especial. Gracias por haber estado. Bye bye.